El poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Tu palabra dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Your word says, taste and see how good the Lord is. Dichoso es el hombre que confía en ti. Blessed is the man who trusts Y in nosotros you. hoy podemos declarar And today we can declare que somos más que bienaventurados. that we are more than blessed Porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. because we have placed our trust in you, Lord. Y por eso hoy corren ríos de agua viva en nuestro ser. And that's why we have living waters in Por our eso soul. salen alabanzas a través de nuestros labios. That's why praises come upon our lips Por la gratitud que hay en nuestro for corazón. the gratitude that is in our hearts. Yo te ruego, Espíritu Santo, I ask you, Holy Spirit, tú que traes convicción al corazón, you that brings conviction to the hearts, que tú tomes esta palabra poderosa, that you take this powerful word, esta palabra viva y eficaz, this living and efficient word, y la ministres a cada persona en este lugar. and you minister it to each person in this Te place. pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. You may be seated, beloved brothers, sisters, and friends. Damos gracias a Dios por la bendición que Dios nos da de hoy estar en su casa. We thank God for the opportunity and blessing to be in His house today. Y a nuestra hermana Yashira por bendecirnos también Our sister Jashida for blessing us also con el don que Dios ha puesto sobre su vida. with the gift that is upon her life. Hoy vamos a concluir la serie que comenzamos unas 7 semanas atrás. We're going to conclude the series that we started 7 weeks ago. Estamos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis o del Asia Menor. We're talking about the 7 churches found in Revelation or in Asia Minor. Y hemos estado hablando, hermano, que una de las razones por la cual estamos haciendo esta serie And we've talked about that one of the reasons that we've done this series es porque queremos descubrir cómo podemos desarrollarnos como una iglesia saludable. and it's how we can grow as a healthy church. Estas 7 iglesias, cuando Jesús las examina, These 7 churches, as they are examined by Jesus, algunas de ellas Jesús resalta unas cualidades hermosas Jesus sometimes exalts some of the great qualities that they have que nosotros como iglesia debemos imitar. that we as a church should also imitate. Hay otras cualidades que Jesús señala en alguna de ellas. There are some qualities in other churches De hecho, Jesús las reprende por esas cualidades that Jesus rebukes them for those y qualities las llama al arrepentimiento. and calls them to repentance. Y nosotros también tenemos que examinar nuestra vida y nuestra iglesia. And so we also need to examine our lives and our church, Por si hubiera alguna de esas cualidades, tenemos que quitarlas del camino. because if we find any of those qualities, then we need to remove them. Va a haber un contraste muy grande entre lo que hablamos el domingo pasado y lo que vamos a hablar hoy. There's going to be a great contrast in what we spoke about last week and what we talk about this week. La semana pasada hablamos de la iglesia de Filadelfia Last week we talked about the church in Philadelphia, y dijimos que esa es la iglesia fiel. and we said that's the faithful church. Hoy en la parte 8 Today in part 8, vamos a estudiar la iglesia de la Odisea. we're going to study the church of Laodicea. Y Jesús llamó a esta iglesia una iglesia tibia. And Jesus called this church the lukewarm church. Pero por favor, yo quiero que usted entienda esto desde el principio. But I want you to understand this from the beginning. La iglesia de la Odisea The church in Laodicea no siempre fue una iglesia tibia. wasn't always a lukewarm church. De hecho, hubo un tiempo que era una iglesia exitosa. There was actually a time where it was a great and successful church. Hubo un tiempo cuando el apóstol Pablo le escribió, There was a time where the apostle Paul wrote to them, donde Epafras intercedía por esa iglesia. where Epaphras was interceding for this church. ¿Cómo sabemos eso? How do we know that? De hecho, en el libro de Colosenses, In the book of Colossians, cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Colosa, when he writes this book to the church in Colossae, capítulo 4, versículo 13, chapter 4, verse 13, él dice, a mí me consta que él, hablando de Epafras, it says, I vouch for him, speaking of Epaphras, se preocupa mucho por ustedes that he is working hard for you y por los que están en la Odisea and for those at Laodicea y en Hierápolis. and Hierapolis. O sea, aquí hay dos iglesias, una en la Odisea, otra en Hierápolis. So there are 2 churches here, one in Laodicea and one in Hierapolis. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, And when Paul is writing to the church in Colossia, Pablo da a entender que hay líderes que Dios había enviado para cuidar de esa iglesia. it's
understood that God had sent leaders to take care of this church. De hecho, más adelante en el versículo 16 dice: Later on in verse 16 it says, una vez que se le haya leído a ustedes esta carta, after this letter has been read to you, que se lea también en la iglesia de la Odisea, so that it is also read in the church of the Laodiceans. y a ustedes la carta dirigida a esa iglesia. And to you, in turn, read the letter from Y aunque Laodicea. no tenemos la carta de la Odisea And even though we don't have the letter from que Pablo Laodicea, escribió, es evidente que Pablo escribió una carta a la iglesia de Colosa y otra a la iglesia de la Odisea. that Paul wrote, it is evident that Paul wrote a letter to the church in Colossae and to the church in Laodicea. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo creer que existiera un líder más prominente, I don't know about you, but I can't seem to understand that there would be a more prominent leader, más sabio, more wise, más ungido, more anointed, más lleno del Espíritu more full of the Holy que Spirit el apóstol Pablo. than the Apostle Paul. Y Dios lo puso para cuidar de esta iglesia junto con otros líderes. And God put him there to take care of this church along with other Pero a leaders. pesar de eso, But even though cuando that, pasaron los años, as the years went on, esta iglesia comenzó a decaer espiritualmente. this church began to come into spiritual decay. Hubo un tiempo que era una iglesia comprometida con la verdad, There was a time where this church was committed to the truth. pero ahora se ha convertido en una iglesia tibia. But now it has become a lukewarm En church. otras palabras, una iglesia indiferente. In other words, an indifferent church. Una iglesia que le da lo mismo la verdad que la mentira. A church who doesn't care if it's truth or a lie. Una iglesia que le da lo mismo el pecado que la santidad. A church who sees sanctification and sin all the same. Por eso cuando Jesús se introduce a esta iglesia, al apóstol Juan, That's why when Jesus introduces himself to this church through the Apostle John, que comienza en el versículo 14 del capítulo 3. that begins in verse 14 of chapter 3 in Revelation. Mira cómo Jesucristo se presenta ante esa iglesia. See how Jesus presents himself to this church. Dice, escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. And to the angel of the church of the Laodiceans write, Así dice el amén, these things says the Amen, el testigo fiel the faithful and true witness, y el verdadero, the true witness, el principio de la creación. the beginning of the creation of God. Mira, es importante entender lo que significa la palabra la Odisea. It's important for us to understand what Laodicea means. Significa gobernar al pueblo o el gobierno del pueblo. It means to rule the people or the rule of the people. Y se refiere a un sistema de hombres que gobiernan a otros hombres. And it speaks to a system of men governing other men. En otras palabras, se refiere a una iglesia que está dirigida y apoyada por hombres. So in other words, it's talking about a church that is being driven and led by men. Usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene de malo eso? ¿No es cierto eso en todas las iglesias? Pastor, you might ask yourself, what's wrong with that? Don't all churches do that? Hay una enseñanza teológica detrás de lo que Jesús está diciendo. There is a theological warning here behind what Jesus is saying. Y este es el peligro, lo que sucedió en la Odisea. And this is the warning, what happened in Laodicea. Y es que donde quiera que los intereses del hombre tengan en alta estima, Is that wherever a man's pursuits are held in high esteem o sean el centro de su existencia, or are the focal point, se produce un gran movimiento para responder a los deseos de ese hombre. there's a great move to answer to the cry of man. Mira, cuando un hombre o una iglesia desea algo con tanta insistencia, When a man or a church wants something bad enough, presiona a la sociedad o la cultura para que haga lo que desea. they're going to pressure society or culture to do what they want. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la iglesia de la Odisea. And that's exactly what happened to the church in Laodicea. Entregaron lo que el hombre quería, no lo que Jesús exigía. They delivered what man wanted and not what Jesus demanded. Mire, hermano, esto lo estamos viendo en cientos de iglesias hoy a través de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. We are seeing this among hundreds of churches all across the world, including here in the United States, Que se doblegan a las demandas de la cultura y la sociedad, that bow down before the demands of culture and society, pero se olvidan de lo que su Salvador y Señor exige de ellos. but forget what their Savior and Lord has demanded from them. Esta iglesia cedió las exigencias de lo que era políticamente correcto ante la sociedad This church decided to do whatever was politically correct in front of society. y se convirtieron en una iglesia que no hacía diferencia ninguna en la comunidad. And they became a church that made absolutely no difference in their community. Ahora, yo creo que usted presta atención cuando Jesús se presenta. Now I want you to pay attention to when Jesus presents himself. Él no dice, así dice
un amén. He doesn't say, this is what an amen No, says. dice, esto dice el amén. He says, these things says the amen. Si usted se da cuenta, If you notice, se usa el artículo definido el en varias ocasiones. we use the definite article the on multiple occasions. Y cuando dice el amén, And when he says the amen, habla que no hay comparativo con nadie más. it means that you can't compare it to anyone else. Es algo que es absoluto. It is something that is absolute. De hecho, en Isaías a Jehová Dios se le presenta como el amén. In Isaiah, actually, God is presented as the amen. Aquí está hablando también de la divinidad de Jesucristo. So we're also talking about the divinity of Jesus here. Y ahora cuando Jesús le está hablando a esta iglesia, And now when Jesus is talking to this church, Él no viene como alguien que no sabe lo que está pasando, he isn't coming as someone who doesn't know what's going on, como alguien que no tiene la última palabra. as someone who doesn't have the last word. No, Él viene como el fiel, He comes as the faithful, como el firme, como el que está seguro, the firm and the sure, con toda absoluta certeza. with most assuredly and the final word. Él viene como el amén, o sea, como el que tiene la última palabra. He comes as the amen, the one with the final word. Cuando oramos, ¿qué decimos al final? When we pray, what do we say at the end? Amén. Amen. Que así sea. Let it be. Y Dios es el amén que no tiene comparación. And God is the amen that we can't compare anything to. Decir que Jesucristo es el amén significa que confirma y establece la voluntad del Padre. To say that Jesus is the amen means that he confirms and establishes the will of God the Father. Ustedes saben que 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice In 2 Corinthians chapter 1 verse 20 it says que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. that all promises of God are yes and amen in Jesus. Jesucristo por eso va a ser el juez de cada ser humano. That's why Jesus Christ will be the judge over all humanity. También es el que hace realidad las promesas de nuestro Dios. And that he is the one who makes the promises of our God come true. Ahora, no solamente dice que Jesús es el amén, And not only does he say that he is the amen, sino que dice que Jesús es el testigo fiel. it also says that Jesus is the true witness. Esa palabra testigo es la palabra martus, That word witness is the word martus. que significa alguien que está citado a declarar ante un tribunal, That means someone who is summoned to testify in a court of law. pero que tiene la responsabilidad de decir solamente la verdad. But he was allowed to speak only what was the truth. Jesucristo es el testigo fiel, Jesus is a faithful witness. porque no solamente habla la verdad, Because not only does he speak the truth, sino que vive la verdad. but he lives the truth. Iglesia, tenemos que tener un cuidado muy grande, Church, we have to be very careful que no nos convertamos en aquellos que enseñamos la verdad, that we don't become those people that teach the truth, pero no vivimos la verdad. but we don't live the truth. Por eso Jesús es el verdadero, el testigo fiel, That's why Jesus is the true witness. porque hay una congruencia con sus palabras y sus acciones. Because there is the sameness in what he says and what he does. Ese es el testimonio del verdadero cristiano, That is the testimony of a true Christian. el que habla de la verdad de Dios The one who speaks about the truth of y el God. que es transformado por la verdad de Dios. And the one who is transformed by No the es truth of el God. oidor de la palabra el bendecido, Not just the one who listens to the word is blessed, sino el hacedor de la misma. but also the one who does the word. Mira, Dios nos está llamando a ser la iglesia que habla la verdad, pero también vive la verdad. God is calling us to be a church that not only speaks the truth, but lives the truth. Ahora, algo que a veces no nos damos cuenta But something that sometimes we don't notice, es que esta palabra testigo, it's that this word witness, sobre todo en el caso de Jesucristo, especially when we speak about Jesus como Christ, fue el caso de Esteban, and also when we talk about Stephen, es la palabra martus, is the word martyr, de donde viene la palabra mártir para nosotros. where the word martyr comes for us. Y esa palabra se relaciona con lo que es el sufrimiento. And that word is very connected to suffering. Y lo que da a entender es esto, And what we come to understand is que un this, testigo era llamado para decir la verdad, that a witness was called to speak the truth, sin importar las posibles represalias que pudiera imponerle
a quien era un testigo. regardless of the possible retribution that might be carried out among the witness. Era una persona que estaba dispuesta a sufrir, incluso si eso significaba sacrificarse por defender la verdad. It was a person who was willing to oppose those and not suppress the truth, even if it meant that he had to sacrifice himself to uphold that truth. Hay que orar al Señor, amado hermanos, We have to pray to the Lord, para que nos brothers and convirtamos sisters, en verdaderos testigos fieles de Jesucristo. so that we would become true witnesses of Jesus Que no Christ. importa la persecución que pueda venir, That no matter what no persecution may importa come, las burlas que nos puedan hacer, no matter what kind of people would make fun vamos of a us, permanecer firmes defendiendo la verdad de we would Jesucristo. remain firm believing in the truth of Jesus Hallelujah. Christ. Luego dice que es el principio de la creación de Dios. Then it says that he is the beginning of God's creation. Algunas falsas sectas cristianas, Some false sects of Christianity, incluyendo los testigos de Jehová, including Jehovah's Witnesses, dicen que Jesucristo fue el primer ser creado de Dios. they say that Jesus was the first created being of God. Pero cuando la Biblia usa la palabra el principio de la creación, But when the Bible speaks about the beginning of God's creation, lo que significa es esto. what it means is this: Jesús es el principio de todas las cosas. Jesus is the beginning of all things. El punto de partida inicial. He is the initial starting point. Él es el que inició todo, He is the one who started it all. quien dio origen a la creación del Dios Padre. He is the originator of the creation of God. La palabra creación The word creation, significa aquello que se crea de la nada it means something that is created out of nothing. y se refiere a la creación de todas las cosas. And it refers to the creation of all things. Solamente Dios puede crear algo de la nada. Only God can make something out of nothing. Todos los demás humanos necesitan una materia para crear algo. All humans need some sort of matter to create something. Pero como Jesucristo, aunque fue 100% hombre But even though Jesus was 100% man, y era 100% Dios, he was also 100% por eso se le God. llama Emmanuel, Dios con nosotros. That's why we call him Emmanuel, God with Ese es el us. Dios encarnado. He is the God incarnate. Y Él puede crear de la nada todo lo que no han visto nuestros ojos. And he can create everything that our eyes see out of nothing. Creo que para entender me quiero tomar unos minutos. For us to understand this, I want to take some time. Porque mire, amado hermano, si nosotros como iglesia Because if you and I as a church, no creyéramos en la divinidad de Jesucristo, we didn't believe in Jesus' divinity, no íbamos a tardar en convertirnos como la iglesia de la Odisea. it's not very long before we become just like the church in Laodicea. Escuche esto. Listen to this. Ya cuando Jesús termina de hablar, le dice estas palabras. After Jesus stops speaking to them, he says these words: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Here I am at the door and I'm calling out. Jesús estaba afuera de la iglesia. He was outside of the church. Por eso estaba tocando a la puerta para que la abrieran. That's why he was knocking on the door so they would open. Es imposible It's impossible no creer en la divinidad de Jesucristo to not believe in Jesus' divinity y que Jesucristo permanezca en esa iglesia. and that Jesus would remain in that church. Esta iglesia de la Odisea This church in Laodicea, en muchas ocasiones había dejado de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. for many occasions, had stopped believing in Jesus as their Lord and their Savior. Jesucristo no es simplemente un hombre más, Jesus isn't just another man, ni tampoco fue un ser creado como los falsos testigos de Jehová quieren enseñar. and he's not just a created being as the false witnesses, the Jehovah's Witnesses want to say. De hecho, Juan, que escribió el Apocalipsis, John, the Apostle John, who wrote Revelation, también escribió el Evangelio de Juan. also wrote the Gospel of John. Y no existe un apóstol que haya enfatizado más la divinidad de Jesucristo que el apóstol Juan. And there isn't an apostle who put more emphasis on the divinity of Jesus Christ than the Y cuando Apostle John. comienza su evangelio lo empieza diferente a los demás. And when he begins his gospel, he begins it different than all the others. Juan 1, versículo 1 al 3. John 1, verses 1 through 3. Mire cómo comienza, dice, en el principio ya existía el verbo. This is how he begins. In the beginning was the Word. ¿Te das cuenta? Jesús existía desde el principio. Can you notice Jesus existed from the very beginning? Y dice, y el verbo estaba con Dios. And the Word was with Y God. después dice, y el verbo era Dios. And then he says, and the Word was God. En mi país dicen, más claro no canta el gallo. And, ok.
Okay. The rooster It does can't- not sing more clear than that. It's not clear. It can't be any clearer than that. ¿Sabe que el gallo canta a toda hora? You know that the rooster crows at all Una de las hours. cosas que me encanta cuando voy a Puerto Rico es que de madrugada salen los gallos cantando. I love it when I go to Puerto Rico because the roosters are crowing at all hours. Además del coquí cantar, también está el gallo cantando. The coquí sings and so does the rooster. ¿Y sabe lo que la palabra está declarando? Do you know what the word is declaring? En el principio ya existía el verbo. In the beginning, the word already Y el existed. verbo era Dios. And the word was God. Estaba con Dios en el principio. He was with God in the beginning. Ahora, no solamente está afirmando la divinidad de Jesucristo, Now, he's not just affirming the divinity sino of que dice el Jesus. versículo 3, But verse 3 says, por medio de él todas las cosas fueron creadas. through him all things were made. Todas las cosas. All things. De hecho dice, y sin él, And it also says, without him, nada de lo creado llegó a existir. nothing was made that has been made. O sea, eso es como un doble énfasis a lo que ya acaba de decir. So there's a double emphasis on what he just said. Entonces el apóstol Juan afirmó que Jesucristo es el creador del universo. So the apostle John affirms that Jesus is the creator of the universe. Pablo, que creo que ha sido otro que enfatizó muchísimo la divinidad de Jesucristo, The apostle Paul, which was another one who emphasized greatly the divinity of en Jesus. Colosenses 1:16 afirma lo mismo. In Colossians 1:16 says the same thing. Dice que por medio de él fueron creados todas las cosas en el cielo y en la tierra. For by him all things were created that are in heaven and that are on the earth. Por si acaso dudaban, en el cielo y en la tierra. In case you were doubting, in heaven and on the earth. Después dice visibles e invisibles. Then it says the visible and the invisible. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Whether thrones or dominions or principalities or powers. Todo ha sido creado por medio de él y para él. All things were created through him and for him. Ese es Jesucristo nuestro Señor. That is Jesus our El Lord. Dios todopoderoso. The all-powerful God. El que creó todas las cosas visibles e invisibles. The one who created all visible and invisible things. De hecho, el versículo que le sigue, el versículo 17, And actually the verse following, verse 17, dice, Él existía antes de todas las cosas. it says, He is before all things. Mire, más claro no puede ser. He can't be more clear. O sea, antes de todo lo que vemos creado, ya Jesucristo existía desde la eternidad. Before everything that we see that has been created, Jesus already existed in eternity. Pero no solamente eso, luego dice, y por Él se mantiene todo en orden. And not only that, then it says, and in him all things hold En together. otras palabras, Él sustenta todas las cosas. In other words, he holds everything together. No solamente las ha creado, Not only did he create them, sino que Él es que las sustenta también. but he is also the one who holds them. Creo que Pablo, por si alguien tenía duda, And if anybody had any doubt, cuando Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo, when Paul writes to his spiritual son en Timothy, su primera carta, capítulo 3, versículo 16 dice, in 1 Timothy chapter 3 verse 16 it says, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. and without controversy great is the mystery of godliness. Es un misterio. It's a mystery. Un misterio significa algo que antes estaba oculto pero ha sido revelado. A mystery is something that once was hidden but now has been revealed. Ya no es un misterio más, It's no longer a porque ha sido mystery revelado. because it's been revealed. Dice, Dios fue manifestado en carne. God was manifested in the flesh. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Who was manifested in flesh? ¿Quién fue el que encarnó? Who is the one who became incarnate? ¿Quién era que tenía naturaleza divina y tomó naturaleza de hombre? Who was the one who had divine nature and took on humanity? Jesucristo nuestro Señor. Jesus Christ, our La Lord. Biblia afirma que Dios fue manifestado en carne. The Bible affirms that God was manifested in the flesh. Literalmente podríamos traducirlo de esta manera. We could literally translate it this way.
Jesucristo, Jesus Christ, quien es Dios, who is God, fue manifestado en carne. was manifested in flesh. Eso es lo que Pablo está enfatizando. That is what Paul is emphasizing. Justificado en el Espíritu, Justified in the Spirit, visto de los ángeles, seen by the angels, predicado a las naciones, preached among the Gentiles, creído del mundo believed on in the y world, recibido arriba en gloria. and received up in glory. Jesucristo es Dios. Jesus Christ is God. Por eso se le llama no solamente el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. That's why he's not just called the Son of God, but also the Son of Si usted Man. quiere saber un poquito más, vaya al Instituto Bíblico y le explico eso en la clase. If you want to learn more about that, join the Bible Institute and I'll teach that to Pero you. mucha gente equivocadamente piensa que la frase el Hijo del Hombre significaba que era hijo de un hombre. But many people wrongfully think that that phrase, Son of Man, means that he was literally the son of a man. Y es todo lo contrario. And it's all the Es contrary. la frase o el nombre que se utilizaba en el libro de Daniel para hablar de Dios. But it's the phrase and the name that was used in the book of Daniel to speak about God. Entonces es una afirmación de la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. So it's an affirmation of the divinity of Jesus Christ, our Lord. Ahora regresemos al libro de Apocalipsis. Now we'll go back to the book of Revelation. Porque le estamos hablando de la iglesia que estaba en la Odisea. Because we're speaking about the church in Laodicea. Y quiero que vean esta foto de algunas ruinas de la ciudad de la Odisea. And I want to show you some images of the ruins of the city of Laodicea. Mira, este era un lugar extremadamente prominente. This was a very prominent place. De todas las ciudades del Asia Menor, era la ciudad más rica de todas. Of all of the cities that we spoke about in Asia Minor, this was one of the richest cities. Eran millas y millas de edificios hermosos. It was miles and miles of beautiful buildings. Ahí usted puede ver las muchísimas columnas impresionantes que tenían. You could see how many impressive columns they had. Ahora, quiero mostrarle también otra foto. Now I want to show you another picture. Porque si no, no puede entender lo que le voy a leer luego que dijo Jesucristo. Because then you won't be able to understand what Jesus said later on. Esta otra foto que usted va a ver son fotos de dos ciudades. The pictures that you're going to see are of two cities. Las montañas de la ciudad de Colosas. The mountains of the city of Colossia. En la parte de arriba, a lo mejor no lo puede percibir, pero hay nieve. On the top part, maybe you can't see it, but there's snow. Pero también hay otra ciudad que se llama la ciudad de Hierapolis. But there's also the city of Hierapolis. Y estas ciudades tenían unos, lo que se conocen como baños o aguas termales. And this city had hot springs in it. Le estoy dando esto ahora para que cuando le hable de por qué Jesús dice que eres tibio y no frío y caliente, lo podamos entender. And I'm showing you this so that when Jesus says that they are lukewarm instead of hot or cold, you'll be able to understand. A pesar de que la Odisea era una ciudad extremadamente rica, Even though Laodicea was a very rich city, tenía un grave problema. had a great problem, No tenía agua. had no water. El agua tenía que ser traída a través de otras ciudades, a través de millas de tubos. Water had to be piped in miles and miles away from different cities. Y el problema es que cuando la temperatura en verano era tan alta, And in the summer, when the temperature was very hot, cuando las aguas frías se mezclaban con las aguas termales when cold waters got together with the hot y waters llegaban a la ciudad de la Odisea, and got to the city of Laodicea, se convertían en aguas tibias. they became lukewarm waters. Estaban de hecho llenas de minerales. And they were very full of minerals. Hoy en día existen tuberías de aquellos tiempos Now we can see that pipes that existed of those y tienen times, pulgadas completas de minerales que estaban tapando la tubería. and there are inches thick of different minerals that would stop the water from coming through. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Now, why am I telling you this? Porque la Odisea estaba cerca de dos ciudades. Because Laodicea was close to these two cities. Una era la ciudad de Colosas, The city of que Colossia, estaba cerca de unas 10 millas de distancia, that was about 10 miles away, que era conocida por sus aguas refrescantes, that was known for the refreshing water que provenían de la nieve que se derretía de la montaña. that would come from the snow that would melt from the mountain. El agua fresca, refrescante, era algo deliciosa, por decirlo así. This water was cool and refreshing, and you could say it was delicious.
Provenía de la cima de la montaña but it was coming from the very top of the y mountain. la gente acudía a esa ciudad específicamente para refrescarse cuando hacía mucho calor. And because this water was cool, people would come to this city to come and be refreshed there. Pero al otro lado de la ciudad But on the other side of the city, había otra ciudad llamada Hirápolis, there was the other city known as Hierapolis. que era la otra ciudad vecina especialmente conocida por sus aguas termales. And this neighboring city was specifically known for their thermal hot De hecho, springs. esas fotos que ustedes ven son fotos actuales de este tiempo. And now those pictures that you see are actually pictures taken in this time. Son lugares muy turísticos, puede ir hoy en día a visitarlos. They're places that you can go and visit. They're very touristic. Ahora, le digo esto antes de leer el versículo para que entienda por qué Jesús le habla de la manera que le va a hablar ahora. Now I'm showing you these pictures so that you are able to understand why Jesus speaks to them in this way. Versículo 15 y 16 de Apocalipsis 3. Verses 15 and 16 of Revelation 3. Conozco tus obras. I know your deeds, Sé que no eres frío ni caliente. that you are neither cold nor hot. Ojalá fueras lo uno o lo otro. I wish you were either one or the other. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, So because you are neither hot nor cold but lukewarm, estoy por vomitarte de mi boca. I am about to spit you out of my mouth. Ahora entendemos por qué Jesús le habla de esa manera. Now we understand why Jesus is speaking to them in this Mire, way. usted sabe que a través de todas estas iglesias en el Apocalipsis, Now we know that through all of these churches that we've seen in Revelation, Jesús usa el contexto histórico y geográfico para hablarles. Jesus uses historical and geographical context to speak to them. Cuando ellos escuchan la palabra frío o caliente, When they hear the words hot or cold, inmediatamente sabe de lo que Jesús está hablando. they know exactly what Jesus is talking Cuando about. Jesús dice que son tibios, ellos entienden exactamente lo que Jesús está diciendo. When Jesus says that they are lukewarm, they understand what he is talking about. O sea, aquí es cuando nos ayuda a comprender las palabras de Jesús. This is how we're able to understand what Jesus is talking about. Jesús le está diciendo a estos cristianos He's saying to these Christians que él hubiese deseado que fueran como las aguas frías y refrescantes que venían de la montaña donde se derretía la nieve. He said, I wish you were like the cold and refreshing waters that would come melted from the snow of the mountain, Como venían de la ciudad de Colosas. from the city of Colossia, O como las aguas termales curativas de Hirápolis. or like the healing thermal hot springs of Hierapolis. Pero ¿sabe lo que Jesús le decía? But you know what Jesus said to them? Ni se parecen a las aguas frías You're not like the cold waters, de Colosas, like Colossia, ni se parecen a las aguas calientes de Hirápolis. and you're not like the hot waters of Hierapolis. Ustedes me acuerdan las aguas tibias de su propia ciudad. You're like the lukewarm waters of your own town. ¿Y sabe lo que Jesús le está diciendo? Y ustedes me causan náusea. And Jesus is saying to them, you cause me to have nausea. Wow. Yo sé que a veces, hermano, hemos escuchado a través de los años gente decir que Jesús dijo que prefería que fueran fríos. I know that throughout the years, many have said that Jesus had said, I would prefer for you to be cold. Jesús nunca va a preferir que una iglesia sea fría. Jesus is never going to prefer for a Eso es church en to be contra cold. de la naturaleza de Jesucristo. It is against his own nature. Entonces, por supuesto que no puede significar eso. So it can't mean that. Pero ellos entendían que no eran una iglesia ni fría ni caliente. But they understood that they were neither a hot or cold church. No eran como los baños termales que tenían minerales medicinales. They weren't like those hot springs that were full of minerals and medicine. Tampoco podían refrescar la comunidad que estaba pasando por momentos difíciles. And they couldn't refresh the community that was going through hard times. Entonces Jesús le dijo, pero ustedes son tibios. And so Jesus said, you're lukewarm. Pastor, ¿me puedes definir lo que significa una iglesia tibia? Pastor, can you define what it means to be a lukewarm church? ¿Podemos ser prácticos? Can we be practical? Aquí le va. Here we go. ¿Qué es una iglesia tibia? What is a lukewarm church? O podríamos decir que es un cristiano tibio. Or we could say, what is a lukewarm Christian? Porque la iglesia está compuesta de personas. Because churches are made of people. Una persona tibia A lukewarm person es uno que no es indiferente al evangelio, is someone who is not indifferent to the gospel, pero tampoco está comprometido con él. but is neither committed to it.
Es esa persona que se sienta en la banca de la iglesia pero no sirve a Cristo. It's the person who sits in the pews of the church but doesn't serve Christ. Es esa persona que da lo mejor de su vida para servir al mundo y los negocios, It's the person who gives his best to the business world and his job, pero luego le da las migajas de sus energías y lo que le sobra a Jesucristo. but then gives a few crumbs of energy and whatever is left over to God. Un tibio es aquel que no es un impostor del evangelio, A lukewarm person is a person who is not an opponent of the gospel, pero tampoco es un defensor del mismo. but is neither a defender of it. En otras palabras, permanece callado In other words, they remain silent cuando otros difaman el evangelio o el nombre de Jesucristo. when others slander the gospel or the name of Jesus. Un tibio es aquel que no critica la fe del A evangelio, lukewarm person is someone who doesn't criticize the faith of the gospel, pero tampoco testifica de la fe del evangelio a otros. but neither does he witness it to other people. Son ese tipo de personas que se emocionan y hablan de los deportes, They're the kind of people who get excited to talk about sports, hablan de la to política, talk about politics, de la última película de Hollywood o de Netflix, to talk about the latest movie that just came out, pero no le hablan a nadie de Jesucristo. but won't talk to anyone about Jesus Christ. Es aquel que le gusta llevar la corona del cristiano, It's the person who likes to wear the crown of a Christian, pero se niega a llevar la cruz de Jesucristo. but refuses to carry the cross of Jesus Christ. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, Jesus said, whoever wants to come before me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz cada día. take up your cross every Y day, sígame. and follow me. Eso es un discípulo de Jesucristo. That is a true disciple of Jesus Christ. Una persona tibia es la que acumula tesoros en la tierra, A lukewarm person is the one who stores up treasures on earth, pero no tiene tesoros acumulados en el cielo. but has no treasures stored up in heaven. Es aquel que no honra el plan financiero de Dios, It's the one who doesn't honor God's financial plan, de honrarle con su diezmo y sus ofrendas, to honor him with your tithes and offerings, que no invierte económicamente para la expansión del reino sobre la faz de la that tierra, doesn't invest financially in the expansion of God's kingdom here on earth, que no ayuda al necesitado. that doesn't help the poor. Mira, hermano, a mí me entristece muchísimo, It saddens me greatly porque a veces escucho a la gente hablar de sus negocios, because I hear people speak about their businesses, del éxito de sus negocios, the success that they have, y de vez en cuando me da curiosidad. and then sometimes I'm curious. Yo voy a ver cuánto diezma el Señor. I'm gonna see how much they tithe. No honran a Dios con sus diezmos. They don't tithe. Mira, hermano, eso es un cristiano tibio, That is a lukewarm Christian porque su meta es enriquecerse, pero no expandir el reino de Dios. because their goal is to enrich themselves but not expand the kingdom. No sé por qué hay mucho silencio hoy. I don't know why there's so much silence today. Yo sé que la palabra de Dios puede ser una palabra que nos confronta, I know that the word of God can sometimes confront us, pero mira, no podemos dar la apariencia de que estamos apasionados por Dios but we can't appear just to be passionate for God y no dar con sacrificio para que el evangelio de Jesucristo llegue a otros lugares. and not give with sacrifice so that the gospel would reach other places. Eso no es una persona que está caliente en el espíritu. That is not someone who is on fire in their spirit. Una persona tibia A lukewarm person es aquel que está dominado por una actitud de autosuficiencia y complacencia. is someone who is dominated by an attitude of self-sufficiency and complacency. Es una persona que piensa que ya no necesita más de Dios. It's someone who thinks that they no longer need of God. Es una persona que realmente ha perdido el anhelo por un avivamiento. A person who has no desire for revival. Hermano, uno de los engaños más sutiles de Satanás, One of the greatest deceptions from Satan que ha sembrado en muchas iglesias that he has sown in a lot of churches con el propósito de paralizar su efectividad, with the purpose of paralyzing their effectiveness es hacerle creer que la prosperidad económica is making them believe that financial prosperity es siempre sinónimo de la bendición y aprobación de Dios. is always synonymous with God's blessing and approval. Hay muchos ricos que Dios dice, ¿sabes qué? Eres pobre. There's a lot of rich people that God would say, you're actually De very hecho, ese es poor. el caso de la iglesia de la Odisea, And that's actually the case of the church in que Laodicea. era muy rica hablando en términos materiales, That they were very rich speaking of material things. pero Jesús sabía que era extremadamente pobre en términos espirituales. But Jesus knew that they were very poor in spiritual terms.
Mire, hermano, tenemos que asegurarnos que lo que nosotros decimos We have to make sure that what we say coincide con lo que nosotros somos. matches who we are. Apocalipsis 3:17 dice, Revelation 3:17 says, esto es Jesucristo hablando de la iglesia de la Odisea. this is Jesus speaking about the church in Laodicea. Miren lo que la iglesia de la Odisea decía. This is what this church says. Tú dices, You say, soy rico, I am rich. me he enriquecido I have acquired wealth, y no me hace falta nada. and I do not need a thing. Eso es lo que ellos decían, That's what they say. pero mira lo que eran. But this is what they are. Dice, pero no te das cuenta. But you don't realize. Mira, esto es lo más triste que puede ocurrir en una iglesia. This is the saddest thing that can happen in a church. Una persona que piensa que tiene la bendición de Dios sobre ellos, Someone who believes that they have the blessing of God upon them, pero no se dan cuenta but they don't realize cuán infeliz son. how unhappy they are. Dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, You say, I am rich, I have acquired wealth, and I do not need a thing. pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. ¡Qué descripción What a description de una iglesia cristiana! of a Christian church. Recuerda que era una iglesia que comenzó avivada en el espíritu. This was a church that started with revival in the spirit. Grandes hombres como el apóstol Pablo le dirigieron, le escribieron. Great men like the Apostle Paul would write to them and lead them. Hombres como Epafras que le amaban grandemente, le sirvieron. Men like Epaphras who loved them greatly and served them. Pero con el pasar de los años, But with the passing of the years, la abundancia financiera the financial abundance le llevó a decir una cosa, made them say one thing, pero lo llevó a hacer una cosa diferente. but made them do something else. Mire, la ciudad de la Odisea era tan rica This city of Laodicea was so rich que se convirtió en una ciudad bancaria en toda aquella área. that it actually became a banking city in this area. Era también muy conocida y muy famosa porque tiene una escuela de medicina especializada en problemas oculares. And it's also well known because it had a famous medical school that focused on eye problems. Crearon algo que se conoce como el polvo frigio, They created something called Phrygian powder, lo que nosotros conocemos como porcolirio. and we know it like that. Está en la Biblia, pero we'll find it later. La idea era que este polvo frigio literalmente le ayudaba a sanar sus enfermedades oculares. And they created this Phrygian powder that actually helped them cure eye diseases. Era una ciudad tan rica It was so rich. que tenía 2 teatros. They had 2 theaters. La mayoría de la ciudad solamente tenía un teatro. Most cities only had 1. También tenía un estadio tan grande It also had such a large stadium que sentaban cerca de 60,000 personas en ese estadio. that they could seat and accommodate about 60,000 people. Las ciudades más exitosas The most successful cities tenían 2 mercados. had 2 markets. La Odisea tenía 4 mercados. This Laodicea city had 4 markets. Y escucha esto, And listen to no this. eran mercados pequeños. It wasn't small markets. Esto era el Super Mall of Georgia. This was a super ginormous mall. Se estima que había 4,500 tiendas en estos 4 mercados. It's estimated that there were about 4,500 shops in this city. Creo que mi esposa estaría feliz, la Odisea. I think my wife would be very happy in Laodicea. Ella me dice, quiero ir a ver las tiendas, no a comprar, a ver. My wife says, I just want to go look. I don't want to shop. I want to look. Window shopping. Mire, era una ciudad tan próspera, It was so prosperous, tan rica, so wealthy, que cuando en el año 17 después de Cristo, that in the year 17 after Christ, un terremoto destruyó la ciudad de la Odisea. an earthquake destroyed the city of Laodicea. Como era costumbre, el Imperio Romano le ofreció dinero para reconstruir la ciudad. And as a custom, Rome offered them financial aid to rebuild their city. Pero ¿sabe lo que dijo la Odisea? And you know what Laodicea said? No hace falta, We don't need it. tenemos suficiente. We have enough. Así de rica era la ciudad de la Odisea. That's how rich the city was.
una ciudad muy rica, a very rich city. pero el problema era este, But this was the problem. que amaban las dádivas del dador, That they loved the gift more pero no amaban al dador de las dádivas. than the giver of the gifts. Tenemos que tener un cuidado grande, iglesia, We have to be very careful, church. que no vengamos a Dios solamente para que nos dé y nos provea. That we don't come to God only so that He would give and that He would provide. Lea el Antiguo Testamento. Read the Old Eso Testament. está muchas veces repetido. That's repeated many times. Advertencia que Dios le dio a Israel, Warnings that God gave que Israel. cada vez que prosperaban se olvidaban de Dios. Because every time they would prosper, they would forget about God. Y Dios tiene que mandar persecución sobre ellos, And God would have to send persecution over them. quitarle lo que tenían Take away what they para que had se volvieran a Dios. so that they would come back to God. Que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy on us. Ahora, después que Jesús les señala esta realidad que ellos estaban viviendo, After Jesus points out this reality that they're living in, donde decían una cosa, where they would say one thing, pero lo que decían no coincidía con lo que eran. but what they said didn't coincide with who they were. Y cabe esta pregunta para usted hoy. And this question you can also ask yourself today. ¿Lo que dices coincide con lo que eres? What you say, does it coincide or match who you are? Eso es lo importante. It's very important. Podemos dar una apariencia de que todo está bien. We can appear that everything is fine. ¿De cuántas familias, matrimonios sentados en los templos How many families and marriages seated in the pews of a church, con apariencia que todo está bien, appearing that everything is fine, pero al borde del divorcio? but are on the brink of divorce, A veces por meses o años. sometimes for years or months? Matrimonios durmiendo en cuartos separados, Couples who would sleep in separate bedrooms, pero después viene el domingo a adorar a Dios. but Sunday they would come to worship God. Hermanos, tenemos que ser auténticos. We have to be authentic. Si estamos pasando una crisis, vamos a ser honestos y transparentes. If we are going through crisis, let us be honest and Vamos a transparent. buscar la ayuda que necesitamos. Let us look for the help that we need. Para Dios no es nada imposible. For God, there is nothing impossible. Pero no podemos dar una apariencia de que algo es cierto But we can't appear that something is true cuando realmente no lo es. when it actually isn't. Por eso que Jesús le da un consejo. Mira lo que Jesús le aconseja en el versículo 18. And see what Jesus counsels them in verse 18. Por eso te aconsejo que de mí compres. That's why I counsel you to buy from me. Cuando ellos escucharon que de mí compres, When they heard to buy from me, me imagino que se acordaron de las 4.500 tiendas que había en la Odisea. they probably thought about the 4,500 shops that they had in their city. Honestamente, Estados Unidos se parece a la iglesia de la Odisea. The United States is a lot like Laodicea. Somos un país que estamos consumidos por el consumerismo. We are a country that is consumed by consumerism. Pero Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. And Jesus says to them, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, Para que te hagas rico. so that you can become Y rich. entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? So what is Jesus actually saying? La tienes muy fácil, todo te va bien, You have it too easy, everything is going well for you, pero eres pobre. but you're poor. Te aconsejo que compre de mí oro refinado por el fuego. ¿Qué significa refinado por el fuego? I counsel you to buy from me gold refined in the fire. What does that mean, refined in the Las fire? adversidades, Adversities, las pruebas trials, nos prueban, nos refinan por el fuego. they try us, they refine us in fire. Y si permanecemos ahí en la presencia del Señor, por difícil que pueda ser, And if we remain in the presence of God, no matter how hard it is, todas las impurezas van a salir. all of the impurities will come Y out. verdaderamente vamos a ser como el fuego, como el oro que ha pasado por el fuego, que tiene gran valor. And we will be like the gold that is refined in fire, high in value. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. I counsel you to buy from me the gold refined in the fire so that you can become rich. Después dice, te aconsejo que compres ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Then he says, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. Dice, además, colirio. There it is, Catherine. And the Además, salve. colirio para que te las pongas en los ojos y recobres la vista. And a salve to put on your eyes so you can see.
Recuerda que cuando Jesús le dice estas palabras, When Jesus says these words, ellos entienden exactamente lo que Jesús le está diciendo. they understand exactly what Jesus is talking about. Están ciegos, They're blind. no pueden ver bien, They can't see well porque se creen que son de cierta manera, pero no lo son. because they think they are a one way, but they actually aren't. Wow. Ahora, a mí realmente me dio mucha dificultad And it was very hard for me procesar esa frase que dice, te aconsejo que de mí compres, to process that phrase, to buy from me, por dos razones. for two reasons. En el contexto en el cual ellos vivían, In the context of what they were living in, lo entendí perfectamente. I understood it perfectly. Porque ellos tenían más de 4.500 tiendas donde diariamente compraban. Because they had over 4,500 stores where they could shop from every day. Pero cuando Jesucristo le dice que compre ropas blancas, But when Jesus says that you should get white clothes, nosotros sabemos que nosotros no podemos comprar nuestra salvación. we know that we can't buy our salvation. No podemos comprar nuestra justicia. We can't buy our righteousness. Pero ellos sí que lo creían. But they thought that. Ellos pensaban que su riqueza era una señal de que tenían la bendición de Dios. They thought that their wealth was a sign that they were blessed by Y con God. el dinero que tenían, compraban a todo el mundo. And with the money that they had, they would buy off Los favores everybody. políticos, They would buy political las favors, influencias que necesitaban, la influences that they posición needed, social ante aquellos que los rodeaban. social status in front of those around them. Y Jesús de manera irónica, ¿y sabe qué? Ven y compra de mi ropa. And in an ironic way, Jesus says, come and buy from me these clothes. Pero no era que ellos podían comprar su justicia. But it isn't that they could buy their righteousness. Porque si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, Because if you keep on reading in the book of Revelation, capítulo 22, versículo 17, chapter 22, verse 17, dice la palabra, el espíritu y la novia dicen, ven. it says, the Spirit and the bride say, come. Y el que escucha diga, ven. And let the one who hears say, come. Y el que tenga sed, venga. And let the thirsty one come. Y el que quiera, And the one who wishes, compre de mí. take from me. No dice que compre de mí, It ¿verdad que no? doesn't say buy from me. Y el que quiera, And the one who wishes, tome gratuitamente del agua de la vida. take the free gift of the water of life. ¿Por qué es gratuita? Why is it free? Porque Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. Because Jesus Christ paid the price for our salvation. No podemos hacer obras para ser justificados. We cannot do works in order to be justified. La Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, The Bible says that our salvation isn't through works so that somebody could boast, sino es a través de la fe en Jesucristo. but it is through faith in Jesus Christ. ¿Hay alguien que tiene sed hoy en día en este lugar? Is there anyone who is thirsty in this place? Dice, el que tenga sed, venga. It says, the one who is thirsty, come. Esa es la invitación de Jesucristo. That is Jesus' invitation. Dice, y el que quiera. And let the one who wishes. Algunos dicen que Dios ha destinado a alguno para perderse y otro para salvarse. Some say that God has destined some to be lost and some to be saved. Eso es lo que dice aquí. That's not what it says here. El que quiera. It says, let the one who La wishes. salvación es para todos. Salvation is for Dios all. no quiere que nadie se pierda, God doesn't want anyone to be sino que lost, todos procedan al arrepentimiento. but all to come into repentance. Pero hay que querer, But we need to want hay que it. reconocer que necesitamos un Salvador. We need to recognize that we are in need of a Que Savior. reconocer que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Recognize that we need the forgiveness of our sins. El que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Let the one who wishes take the free gift of the water of life. Jesús dijo, si ustedes bebieren de esta agua Jesus said, if you drink of this water que yo les voy a dar, that I will give y si you, comieran de este pan que yo les voy a dar, and if you eat of this bread that I will give you, jamás tendrías hambre ni jamás tendrás sed. you will never be hungry or thirsty again. Hay verdadera satisfacción There's true satisfaction cuando venimos a Cristo a través de la fe. when we come to Jesus through faith. La salvación no puede ser comprada, es un regalo de Dios. Salvation cannot be bought. It is a gift from God. Ahora es posible que usted se haya sentido incómodo hoy Now maybe you felt a little uncomfortable con today. Dios, With God, conmigo, with me. pero déjeme decir lo que Jesús le dice. But let me tell you what Jesus says. Versículo 19. Verse 19. Yo reprendo
I rebuke y disciplino and I discipline. ¿a quién? Who? A todos los que amo. Those whom I love. Cuando Jesús nos habla de esta manera, When Jesus speaks to us in this way, cuando el Espíritu Santo pone pasión en mi corazón para hablarte de manera tan when directa, the Holy Spirit puts passion in my heart to speak to you in this way, la intención no es condenarte, the intention isn't to condemn you. es provocar arrepentimiento. It's so that you would come into repentance. Es mostrar que hay algo mejor que Dios tiene para ti. It's to show you that there is something better for you. El padre al hijo que ama, disciplina, dice la The palabra. father who loves their child disciplines them. Y Jesucristo dice aquí claramente And Jesus clearly says que estaba here reprendiendo la iglesia de la Odisea that he rebuked the church in y Laodicea estaba disciplinándolos porque los amaba. and was disciplining them because he loves them. Después dice, por lo tanto, So, sé fervoroso y arrepiéntete. be earnest and repent. No seas tibio e indiferente. It isn't saying be lukewarm and indifferent. Sé fervoroso. Be earnest. Y lo que Jesús quería que esta iglesia hiciera era que se arrepintiera. And what Jesus wanted this church to do was to repent. Yo he escuchado a algunos que enseñan la palabra de decir que esta es una iglesia que estaba perdida, There are some who teach that say that this church was lost. que no tenía esperanza, They had no hope. pero no es lo que yo veo. That's not what I see. Jesús claramente los exhorta a que se arrepintieran. Jesus clearly exhorts them to come into repentance. Aunque Jesús estaba a la puerta, por fuera de la iglesia, tocando la puerta, Even though Jesus was outside of the church knocking on the door, estaba tocando la puerta, he was knocking on the door, dando oportunidad. giving an opportunity. Ese es el amor del Dios que nosotros le servimos. That is the love of the God whom we La Biblia serve. dice que Jesús no vino para condenar el mundo, The Bible says that Jesus didn't come to condemn the sino world, para que el mundo sea salvo a través de but él. that the world would be saved through him. A lo mejor Dios está afuera de tu vida, Maybe God is outside of your life, pero hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón. but today he is knocking on the door of your heart. A lo mejor caminaste con Cristo por un tiempo, Maybe you walked with Jesus for some time, pero cerraste la puerta y Jesús está afuera. but you closed the door and now Jesus is outside. Jesús está a la puerta. He's at the door. Me encanta lo que dice, I love what it says versículo 20. in verse 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Here I am. I stand at the door and knock. ¿Qué está haciendo Jesús? What is Jesus doing? Llamando, He's calling out. tocando a la puerta. He's knocking on the door. De hecho, la palabra tocando la puerta And the word knock, literalmente es banging on the door. dándole fuerte a la puerta. O sea, es que Jesús con tanta insistencia llamando nuestra atención That he is insisting on getting our attention porque Él nos ama. because he loves us. Dice, si alguno oye mi voz. And then he says, if anyone hears my voice. Me encanta como lo dice en inglés. Anyone. En inglés dice cualquiera. Esa traducción es mejor, cualquiera en vez de alguno. It's better to say anyone. ¿Habrá cualquiera aquí que quiera responder al Señor? Is there anyone here that wants to respond to the Lord? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Here I am at the door and I Si knock. alguno oye mi voz y abre la puerta, If anyone hears my voice and opens the door, entraré, cenaré con él y él conmigo. I will come in and eat with that person and they with me. Qué maravilloso es el Señor. How wonderful is the Lord. Que a pesar de que estaba fuera del lugar, That even though he was outside of that place, estaba insistiendo, tocando la puerta, he was insistent, knocking on your door, invitando a cualquiera que esté dispuesto a abrirle la puerta. inviting anyone who's willing to open the door. Y termino con esto. And I'll finish with this. Versículo 21. Verse 21. Dice, al que salga vencedor, To the one who is victorious, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, I will give the right to sit with me on my throne, como también yo vencí just as I was y victorious. me senté con mi Padre en su trono. And I sat down with my Father on his throne. Qué maravilloso. How wonderful. Nuestro Señor, nuestro Rey, Our Lord, our King, venció. overcame. Venció. También no voy a cantar, mi hermano, porque ustedes saben que ese no es mi talento ni mi don.
Ahorita los que suban pueden cantarlo si gusta. Al que salga vencedor. To the one who is victorious. Mi pregunta para ti, ¿tú quieres salir vencedor de este lugar? My question to you is, do you want to leave this place victorious? Hemos hablado ya repetidas veces We've talked multiple times en las últimas 7 semanas over the last 7 weeks que el vencedor that the victorious es one aquel que pone su fe en Jesucristo. is the one who places their faith in Jesus. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. And this is the faith that has overcome the world, our faith. Si tú quieres ser un vencedor, If you want to be victorious, si tú quieres gobernar junto con Cristo, if you want to be governing and ruling with Jesus, cuando dice que al que salga vencedor le dará el derecho de sentarse con él en su trono, when it says that the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. no lo tomen literal ni te emociones mucho. Don't take it too literally and get too excited. Jesús no va a compartir su trono con nadie. Jesus won't share his throne with anyone. Pero lo que Jesús está diciendo But what Jesus is saying es que nosotros vamos a gobernar junto con él. is that we will reign along with him. Seremos reyes y sacerdotes, dice la We're palabra. going to be kings and priests. Mira, amado hermano, hay una promesa tan grande para aquellos que viven rendidos a Jesucristo. There is such great promise to those who live in surrender to Christ. Dios quiere evitar God wants to avoid que nosotros nos convirtamos en una iglesia tibia. that we become a lukewarm church. Si te estás sintiendo incómodo, If you're a little uncomfortable, es una buena señal that's a good sign de que debes examinar tu vida más profundamente. that you need to examine your life deeply. Porque hay ciertas cosas, hermanos, que nos incomodan. Because there are certain things that make us uncomfortable. Jesucristo era un experto incomodando a la gente. Jesus was an expert at making people feel uncomfortable. Pero su propósito no era ese. But his purpose wasn't that. Ese era el medio para lograr una meta más importante. That was the way that he would do to reach a better goal. Era llevarlos al arrepentimiento. And it was to lead them to repentance. Si te quedas molesto, molesta con Dios If you stay angry with God o conmigo or with me por ser el mensajero de Dios, for being the messenger of God, no es mi palabra, es la palabra de Jesucristo. it's not my words, those are the words of Jesus. Pero tengo una responsabilidad como pastor de esta But iglesia as the pastor of this church, I have a responsibility de también hablar la verdad que a veces incomoda. that speak the truth that could make you uncomfortable. Dios quiere una iglesia fervorosa. God wants a church on fire. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por tu palabra, for your word, tu verdad. your truth. A menudo, Padre mío, nos vemos de una manera, Many times we see ourselves one way, como la iglesia de la Odisea, like the church in Laodicea, pero tú nos ves de una manera diferente. but you see us in a different way. O sea, tú nos haces notar y saber que las cosas no son como parecen, You make us be aware that things aren't how they seem. pero tu propósito no es condenarnos ni avergonzarnos, But your purpose isn't to condemn us or shame us, sino es traer un cambio en nuestras vidas. but to bring a change into our lives. Padre, aquí hay personas Father, there are people here que por meses, for months, que por años that for years han escuchado la verdad, have heard the truth, pero aún no han respondido a ella. but they haven't responded to it, No han cambiado eso que tienen que cambiar. haven't changed what they needed to change. Pero yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, But I ask in the name of Jesus que tu Santo Espíritu, que es el que trae convicción, that your Holy Spirit, which brings conviction, ministre lo más profundo de su espíritu would minister to the deepest places of their y heart traiga convicción como solo tú sabes y puedes hacer, and would bring conviction as only you know how to do, para que haya un genuino arrepentimiento, so that there is genuine un repentance, cambio de dirección a change in direction, para poder hacer las cosas que a ti te agradan. to be able to do the things that please you. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. I ask this in the name of Jesus Christ. Voy a hacer 2 llamados. I'm going to make 2 callings. El primer llamado. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla
la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.